Aló, ahora sí, profe. ¿Ya nos Que escuchas, si, Ingrid? que si, que si te tocó pensar mucho en el examen. Pues, profe, la verdad sí. O sea, me Esa sentí era la como, no idea. sé, como bruta ahí. No, bruta no, sino que toca pensar. Sí, señor. Bien, Profe, ¿yo le puedo hacer una pregunta? dime. Eh, ya que usted sabe, digamos, no sé, digamos, yo de pronto soy muy ignorante en el tema, pero quisiera investigar un poco. Profe, digamos, si yo quiero hacer uso del derecho que me da la Constitución de participar en una manifestación ciudadana, y digamos, en ese día de la manifestación, pues aparte de trabajo, también estudio por la noche. Digamos, yo al asistir a la manifestación, la universidad o los profesores con los que tenga clases ese día me pueden decir como de malas, usted no asistió a ese día, así que como entre comillas, como que jódase, no es nuestro problema, o digamos los profesores sí entienden esa cuestión, o a los profesores les da igual. Mira, ahí nos toca mirar tres aspectos. El primero es el reglamento. El segundo es la situación. Y el tercero es el profesor. Entonces, primero el reglamento de la universidad dice que ustedes están en clases presenciales y que por lo tanto se puede pasar a lista. Yo normalmente no lo hago porque digo no va a perder 5 minutos ahí llamando a lista. Ustedes verán si quieren o no asistir. Eso es una cuestión de que es su plata y es su tiempo. A veces llamo a lista, a veces no, por ahí me mandaron un correo de la universidad pidiendo una información, pero el reglamento de la universidad establece que en la clase presencial, Ingrid Vanessa, tú debes asistir y pierdes la materia por fallas. Entonces, ahí hay un primer aspecto. Un segundo aspecto es cuáles son las excusas en relación con las fallas. Entonces, el reglamento de la universidad dice que admite las excusas por motivos de salud, excusas excepcionales, ¿cierto? Que el resto es responsabilidad del estudiante desde el momento en que asume un compromiso con la universidad. Entonces, considerar que una manifestación es una excusa, pues es muy complicado. Porque si tú vas a una manifestación de una temática, cualquier otra persona puede decir, y yo voy a esta de otra temática, etcétera, y esa es una situación que tú decides a tu cuenta y riesgo. Por eso esas manifestaciones son siempre tan críticas. Ahora, si todo el mundo por unanimidad resuelve irse a la manifestación, pues el profesor no puede darle la clase a los pupitres. Entonces, ahí hay unos temas relacionados con la asistencia. Una sola persona no puede decir, es que hay hoy manifestación, porque si tú me disculpas, prácticamente hay manifestaciones por distintos temas con mucha regularidad. Entonces, si yo soy un fan, un decidido, un combatiente por el tema de los derechos de la mujer, pues yo participo a mi cuenta y riesgo, pero no puedo decir, por favor, me vale la excusa, porque eso no lo admite ninguna universidad. Segundo aspecto. El tercer aspecto tiene que ver con el docente y el procedimiento. Si yo converso con el docente con anterioridad, y te pongo ejemplos, y le digo, es que yo soy la organizadora de la marcha, es que yo tengo que hacer una intervención porque me pidieron y me comprometo a esto, a adelantarme, etcétera, pues depende del docente. Yo por mi parte podría decirte, listo, ahí está grabado, tú puedes mirar, listo.
pero puede haber otros, y de hecho los hay, porque yo los conozco, que cerraban la puerta a las 6. Si usted llegaba a las 6:05, no podía entrar. Los alumnos protestaban y el profesor se defendía con el reglamento y al mismo tiempo dice, no, tú estás matriculada, etcétera. Ahora, un cuarto aspecto tiene que ver con el modo, porque una cosa son las conversaciones informales entre los estudiantes y otra cosa muy distinta las conversaciones de un profesor con los alumnos, con los estudiantes, mejor, porque yo de malas, no, yo creo que también el vocabulario incide, pero ese es el cuarto aspecto, porque si tú te quejas en la secretaría de la facultad porque el profesor te puso una falla por una marcha y te dijo que de malas, pues yo creo que en la secretaría no van a hacer mucho, lo van a llamar y él va a decir, sí, yo le dije que de malas es problema suyo, y pues es como la forma de hacerlo, pero esas marchas que si bien son importantes, son grupos de presión, son mecanismos para darse a conocer, pues la participación muchas veces corre a cuento y riesgo de uno, porque si uno estuviera trabajando en una empresa privada y dicen, no, es que no voy porque tengo que hacer esta marcha, seguro que te sancionan, ¿me entiendes? O sea, ahí está como un tema de reflexión sobre lo que significa participar en una marcha con todas sus consecuencias. Que no puede ser todo facilidad, ¿me entiendes? Eso es lo que yo tendría que decirte. De Sí, modo pero que lo que sí es, respecto a las empresas privadas es cierto porque yo hoy le comenté lo mismo a mi jefe y me dijo así, si usted va a esa marcha, la he hecho, usted verá, usted decide, o por su eso, plata o su por trabajo o eso, una marcha. porque si tú, parece que Rodolfo James quiere hablar, pero si tú vas a la marcha y no le dices, de pronto no te echa, qué sé yo, ¿me entiendes? Porque es que las empresas también ejercen actividad política, ¿me entiendes? Entonces, eso es una situación, mira, cuando uno se mueve en política, la situación es compleja, o sea, uno tiene que asumir responsabilidades y riesgos. Rodolfo James, ¿quería decir algo? No, profe, se me activó el micrófono Ah, bueno, accidentalmente, listo. pero pues yo quería complementarle su idea ahí para la compañera. El ámbito privado es diferente al ámbito público. Sin embargo, los empleados formales, los que laboran en una empresa X, tienen el mismo reglamento laboral con referente a las empresas estatales. Y el hecho de que exista una, como lo dice el profesor, un movimiento que quiera hacer valer sus diversas opiniones, no quiere decir que que uno como funcionario o como empleado pueda faltar a los reglamentos que existen en las empresas que básicamente se diferencian por mínimas cosas. Lo que te dijo tu empleador, pues más tiene que ver más con el interés de productividad de su empresa que con los problemas que existen en la sociedad. Gracias, profesor, por permitirme la intervención y pues un consejo, compañera, uno no Bien. tiene que jugar con su papita, a pesar de que las circunstancias que estamos viviendo nos vayan a afectar de alguna manera. Gracias, profe. Sí, bien. O sea, es lo que te digo, son los costos que uno calcula en relación con esa actividad. Bien, esto no he acabado de revisar sus exámenes, probablemente los entregue en la próxima clase. Hoy teníamos la exposición de Platón. ¿Ah? ¿Qué es tanto silencio? Collazos. Y Rodolfo James Salamanca. Sí, señor. Señor. Bueno, miren, recuerden las reglas generales y me interesa Rodolfo y Paula porque
El resto está pendiente de la primera presentación. La primera presentación se convierte como el pionero. Pues saber qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, ¿cierto? Entonces repaso algunas cositas rápidas. Ustedes ya tienen unos capítulos para leer. Hoy no vamos a hacer la presentación, pero ustedes tienen unos capítulos. Con base en esos capítulos, ustedes elaboran un plan de grupo. Ese plan de grupo lo exponen entre los dos y hay unos grupos de apoyo. Pero lo que sí les quiero pedir el favor, porque recuerden que yo soy el tercero del equipo. Entonces, antes de la exposición me deben mandar el plan. Si no hay plan, no hay exposición. Pero puede que haya plan sin consultar y entonces puede que haya garrote más fuerte, ¿me entienden? Porque si yo estoy ahí con ustedes, tienen que aprovecharme, me mandan el plan, lo miro, le hacemos algunos ajustes, etcétera, y listo. Pero también recuerden que pueden incluir un video. Entonces, hoy quiero dedicarme a dos aspectos. El primer aspecto es una lectura que estuve haciendo y que me parece interesante desde el punto de vista de la actualidad política. No es un tema de historia, pero sí es un tema de evolución. Y me parece interesante compartir esa lectura del tiempo del 18 de abril, de hace 2 días. De pronto alguno de ustedes también lo leyó, es del historiador Yuval Noah Harari, que pone en evidencia ciertos aspectos que a mí me parecen interesantes. Entonces voy a leer el documento. Luego de leer el documento voy a pasar a hacer una presentación que me parece también interesante y que se relaciona con los parámetros generales de la historia de las ideas políticas, pero esta vez la voy a cruzar con el arte. Y la exposición la voy a llamar Arte y Política. De modo que Evi o quien tenga algún interés en algún artista particular, este va a ser un momento de reflexión y de análisis, porque les dije, no es bueno que uno sea monotemático, que no conozca de deportes, de cultura, de literatura, de filosofía. No, una profesión sí, pero una persona debe ser integral y esa integralidad, esa visión amplia le ayuda directa e indirectamente con su profesión. Entonces la primera, Noah Harari ha escrito varios libros que se consiguen en el Agáchese y que ha escrito unos temas muy interesantes. Entonces voy a proceder a leer el texto. Es un poquito largo, es una página del tiempo, pero es bien interesante. Dice: para el reconocido historiador y filósofo israelí Noah Harari, autor de éxitos en ventas como Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, la pandemia ha sido una prueba para los sistemas políticos en la que demasiadas naciones han reprobado. A diferencia de otras crisis sanitarias, como la influenza de 1918, esto podría hacer del coronavirus 19 una pandemia mucho más transformadora que las pandemias anteriores. Probablemente tendrá un impacto político y cultural mucho mayor. Comenta en esta entrevista, donde también aborda los riesgos y ventajas de la vigilancia digital y las lecciones para un mundo de pospandemia. Entonces le pregunta la entrevistadora Carolina Álvarez del Mercurio de Chile. Le dice: desde una perspectiva del día a día, la pandemia está marcando la vida de las sociedades y de las personas. Pero desde su perspectiva como historiador, ¿esta crisis tiene el potencial de definir nuestra era? Responde Harari:
Las epidemias suelen dejar una huella histórica más pequeña de lo que mucha gente asume. Es posible que de aquí a un siglo la gente difícilmente recuerde esta pandemia o piense mucho en ella, así como la gente que prácticamente se olvidó de la pandemia de influenza del 18. Compare el gran premio de novelas, películas y pinturas famosas sobre la Primera Guerra Mundial con la casi total falta de arte sobre esta pandemia. La mayoría de las personas no la consideran tan históricamente significativa como la Primera Guerra Mundial, aunque dejó más muertes. Por otra parte, la naturaleza de la pandemia ha cambiado en el último siglo. En 1918 los científicos no sabían qué estaba causando la muerte de tanta gente y no tuvieron la capacidad para detenerlo. En 2020, los científicos fueron capaces de identificar rápidamente el coronavirus, descubrir algunas medidas para contrarrestarlo y desarrollar algunos tipos de vacuna. Como consecuencia, las pandemias ya no son fuerzas incontrolables de la naturaleza. Ahora son desafíos manejables. Esto ha convertido a las pandemias en un problema político. Tenemos las herramientas científicas, pero son los poderes políticos quienes deciden cómo y cuándo usar esas herramientas. Por lo tanto, si una pandemia se sale de control, ya no es vista como un desastre natural que supera el control humano. Ahora es vista como una falla política y granjea responsabilidades entre los políticos. Y eso las hace mucho más interesantes desde el punto de vista del análisis. Se han convertido en una prueba para nuestros sistemas políticos. Desafortunadamente, el coronavirus ha sido una prueba que demasiadas naciones han reprobado. Esto podría hacer del coronavirus una emergencia mucho más transformadora que las pandemias anteriores. Probablemente tendrá un impacto político y cultural mucho mayor que el de la influenza del 18. Pregunta la periodista. Usted publicó las 21 lecciones para el siglo XXI pocos años antes de que se desatara la pandemia. Se han acelerado algunos procesos que aborda en su libro, los nacionalismos, el cuestionamiento a la hipótesis liberal, el cuestionamiento a la democracia, al uso de datos o a la desinformación. ¿Ha descubierto algunos nuevos? ¿Cuál le inquieta más? Responde Harari. La pandemia no ha cambiado estos procesos de largo plazo y las amenazas que identifiqué en 21 lecciones para el siglo XXI se mantienen. Más que el virus en sí mismo, la principal amenaza revelada por el COVID es la extrema fragilidad del orden internacional. Es lo que más me preocupa. Hemos visto aumento de tensiones y de hostilidades en el sistema internacional y esto hará más difícil prevenir el desastre u otros como la guerra nuclear o el colapso ecológico. En las últimas décadas, el mundo ha estado gobernado por un orden global que se suele llamar liberal. La premisa liberal básica de nuestro orden global es que todos los humanos comparten experiencias centrales, valores e intereses, que ningún grupo humano es inherentemente superior a ningún otro. Enfatiza la cooperación por sobre el conflicto y la mejor forma para impulsar esa cooperación es facilitar el movimiento de ideas, bienes, dinero y personas por todo el globo.
Este orden global tiene sus problemas, pero ha demostrado ser superior a otras alternativas. Gracias al orden liberal global, por primera vez en la historia de la humanidad, la hambruna mata menos gente que la obesidad. La violencia mata menos personas que los accidentes. Y las epidemias, incluyendo el coronavirus, matan menos gente que la vejez. Esto es algo interesante. Sin embargo, políticos de todo el mundo han descuidado este sistema y en algunos casos lo han socavado activamente. El orden global es ahora como una casa en la que todos viven, pero que nadie repara. Si colapsa, miles de millones de personas van a sufrir terriblemente. Para lidiar con los desafíos del siglo XXI, necesitamos primero cooperación y luego liderazgo, y también un plan audaz sobre cómo fortalecer el sistema internacional. Cada vez que escuche a un político criticar la idea de la cooperación global, pregúntele, ¿cuál es su plan para prevenir futuras pandemias, evitar la guerra nuclear, detener el cambio climático y regular el uso de la inteligencia artificial? Debería ser obvio para todos que ningún país aislado puede abordar estas amenazas por sí solo. Debería también ser obvio para todos que estos son los mayores problemas que todos los países enfrentan y si no los resolvemos, entonces ya nada va a importar realmente. ¿Y qué opina de la democracia? Dice, algunos creen que la crisis sanitaria ha demostrado la superioridad de los sistemas autoritarios, como en China, pero en realidad ha desatado los problemas clave de los regímenes autoritarios y las ventajas de las democracias. Señala Harari que hay democracias que han tenido un mal rendimiento, es verdad, como Brasil o los Estados Unidos, y otras que lo han hecho bien, como Taiwán, Nueva Zelanda o Corea del Sur. El historiador y filósofo plantea tres ejes en el contrapunto democracias-autocracias. Primero, las democracias garantizan el libre flujo de la información, mientras que las dictaduras se perjudican a sí mismas al restringir la libertad de expresión y de prensa. Explica que los líderes autoritarios suelen sancionar a quienes den malas noticias y se puede dar autocensuras que conlleven a una falla de todo el sistema porque está alimentado con datos falsos o incorrectos. No es coincidencia que más de un año después del inicio de la pandemia, aún no sepamos cómo comenzó. Es porque empezó en un país autoritario. Gran parte de la información de lo que pasó en las primeras semanas en Wuhan sigue oculta. Y no podemos confiar en la información que se puso a disposición oficial. En cambio, en una democracia, incluso si alguien quiere ocultar algo, podría ser publicado por la prensa independiente o por los ciudadanos de manera audaz. Lo segundo es la capacidad de los sistemas para corregir errores evitables. A los autoritarios generalmente se les hace más difícil corregir sus propios errores. A menudo un líder autoritario culpa de los problemas a otro o a factores externos
y se arroga más poder para combatirlos. En vez de corregir su error, el sistema autoritario lo amplifica. Para las democracias es más fácil identificar y admitir errores. Y si un líder niega el error, otros pueden hacerlo y ver surgir un curso de acción alternativo. Lo tercero es la motivación de las personas de un sistema. En las autocracias, sin libre acceso a la información, no es posible tomar decisiones propias y hay que esperar instrucciones, lo que puede hacer perder tiempo y recursos. Pero en una democracia, las personas pueden obtener información y tomar iniciativas, porque una población motivada y bien informada es más efectiva que una población ignorante esperando recibir instrucciones. El dilema digital, pregunta la periodista del Mercurio de Chile. Al principio de la pandemia, usted planteó en un ensayo su inquietud sobre el falso dilema de la privacidad o la salud, dado el nivel de vigilancia y la disponibilidad de datos a través de dispositivos tan comunes como el celular. Un año después, ¿cómo cree que se ha resuelto este tema? Responde: no deberíamos ser forzados a elegir entre privacidad y salud. Deberíamos disfrutar de las dos. Si necesitamos más vigilancia para luchar contra las pandemias, pero más vigilancia no necesariamente para socavar la democracia. Hay un principio clave para incrementar la vigilancia sin socavar la democracia. 2 puntos. Donde sea que se aumente la vigilancia de los ciudadanos, se tiene que incrementar también la vigilancia al gobierno. Si el gobierno sabe más sobre lo que están haciendo los ciudadanos, entonces los ciudadanos deben conocer más sobre lo que está haciendo el gobierno. Y si el gobierno dice que es muy complicado establecer este tipo de sistema de monitoreo en mitad de una crisis, no lo crean. Si no es muy complicado empezar a monitorear lo que yo hago, no será hacerlo con el gobierno. Así como algunos países han utilizado aplicaciones en los teléfonos para monitorear la propagación del coronavirus, deberíamos tener una APP que monitoree cómo se están gastando los fondos de emergencia. Pregunta: ha dicho que los dueños de los datos serán los dueños del futuro y ha advertido sobre el peligro de una dictadura digital. ¿Pondría una señal de alerta en la forma como los datos están siendo manejados? Dice: el punto clave aquí es evitar que estos datos sean concentrados en las manos de pocas organizaciones poderosas. No importa si son estados o corporaciones, ambos son igualmente peligrosos. Esto porque por primera vez en la historia es posible que los sistemas digitales conozcan a la gente mejor de lo que ésta se conoce a sí misma. Para hackear seres humanos, todo lo que se necesita son datos suficientes y poder computacional. Esta es la carretera al totalitarismo digital, donde la tecnología podría manipular la gente sin que ésta sea consciente de que eso está pasando. Para prevenir este resultado, deberíamos asegurarnos de que estos datos no se encuentren en un solo lugar. Esto puede parecer ineficiente, pero esta ineficiencia es más un atributo que un error.
Muchos sistemas naturales tienen ineficiencias y redundancias, pero los hacen más resilientes. Un poco de ineficiencia en la vida es bueno. Las dictaduras digitales que he descrito son el peor escenario de los sistemas de vigilancia que están siendo desplegados cada día más. Pero podemos imaginar mejores escenarios. La vigilancia moderna podría ser usada para seguir a los ciudadanos de un país de una forma equivocada, sino para seguir al gobierno, para asegurarnos de que no hay corrupción, para hacerle seguimiento público al gasto. Más que ayudar a la policía a que te conozcan mejor, los sensores biométricos podrían ser usados para permitirnos conocernos mejor a nosotros mismos. Nuestros datos podrían ser usados por nosotros mismos para empoderarnos, no para esclavizarnos. Pregunta: entre los confinamientos, las infecciones y hospitales repletos, se dio un progreso científico notable que ha permitido tener varias vacunas contra el virus en tiempo relativamente récord. En muchos casos, gracias a colaboraciones científicas internacionales. ¿Podría esta ser una oportunidad aprovechada de esta crisis? El último año ha destacado también la promesa de la cooperación global como los peligros de su ausencia. Cuando se trata de investigación científica, ha sido un año que marca un hito en la colaboración. Científicos trabajando en diferentes laboratorios en todo el mundo rápidamente identificaron el virus, encontraron cepas, formas de detención y de propagación y creación de vacunas. Muchos de los artículos científicos clave sobre el coronavirus fueron coescritos por investigadores que incluso vivían en distintos continentes. Estos científicos nos dieron herramientas necesarias para tratar de controlar la pandemia, pero políticos irresponsables descuidaron los sistemas de salud, fallaron en reaccionar a tiempo y actualmente fallan en hacer cooperación global. No pienso que los científicos deban reemplazar a los políticos, no, pero nuestros políticos ciertamente pueden aprender de la forma como los científicos han trabajado juntos este año. Resumiendo esta crisis hasta ahora, podríamos decir que ha sido un notable éxito científico y un masivo fracaso político. Última pregunta. ¿Cuál sería la lección número 22 para el mundo pospandemia? La lección responde. La lección obvia es que necesitamos invertir más en nuestros sistemas de salud pública. Y no solo en nuestros sistemas nacionales, sino también en organizaciones internacionales que puedan investigar e intervenir tempranamente para detectar enfermedades antes de que se propaguen. Estas organizaciones también deberían tener una influencia política para que no sean obstaculizadas por políticos poco interesados en la cooperación. Construir tales instituciones cooperativas no solo reducirá el riesgo de futuras pandemias, sino que también ayudará a enmendar las fracturas y desigualdades del sistema global que está obstruyendo nuestra capacidad para resolver otros problemas. Espero que el coronavirus, con todos sus costos, sirva como una llamada de atención para la importancia de la cooperación global. Me parece que eso, repito, no es historia, pero es un tema interesante, es un politólogo, un historiador que da su punto de vista,
puede haber tesis en contravía, pero nos ofrece un elemento de reflexión que me parece particularmente interesante. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte. Se me había olvidado un pedacito. Voy a ver. Y ese pedacito es mi frase célebre. Entonces, mi frasecita célebre de hoy es tomada del escritor ruso León Tolstoy. ¿Lo están viendo? Dice, gracias, Evi. Dice, el secreto de la felicidad no consiste en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer lo que se hace. Y esta me parece una frase bellísima a nivel personal. No es que yo soy feliz si hago lo que quiero. Esa no es la clave. Así tú hagas lo que quieras. La clave está en querer lo que haces, en ponerle pasión, valor, interés a lo que haces. La clave está no en hacer lo que se quiere, sino en querer lo que se hace. Me parece una frase muy bella, muy interesante. Bien, ahora nos vamos a mi exposición que tenía preparada con ustedes sobre el tema de arte y política. Voy a ver si lo encuentro. No lo encontré. Entonces, me devuelvo y le digo a esto que por favor me abra materiales de la SAP. Bien. Yo estoy casi seguro que algunos de ustedes tienen intereses artísticos, vena artística, y que tienen algunos autores, pintores de su predilección, ¿cierto? O antiguos, o modernos, o posmodernos. No alcancé a hacer una encuesta, pero sí al final de la clase nos queda algún autor por fuera, nos van a quedar muchos artistas, pero alguno en particular, pues ustedes me cuentan y hacemos una exploración. Bien, arte y política, otra forma de acercarse al fenómeno político-social. Lo he dividido en dos partes. Primero en la antigüedad y luego en la modernidad, y esas partes las he ido subdividiendo. Entonces, comencemos. La prehistoria. Aquí hay una figura, ¿la están viendo bien? Sí, señor. Bien. Aquí hay una figura que tiene unos 30.000 años de antigüedad y que tiene poco que envidiarle al arte moderno. Fíjense ustedes, unas pocas líneas, pero con una plástica, con una dinámica. Nosotros no conocemos bien cuál era el uso, la finalidad de estas pinturas rupestres. Estas son de Lascaux, en Dordoña, en Francia. Se llama la Rotonda de los Toros. No sabemos si era de un grupo, no creemos que fuera un ejercicio estético puro, sino que seguramente tenía alguna relación, alguna función social o para entrenarse en esos animales, para invocar su espíritu, pero seguramente había un grupo que se reunía en relación alrededor de estas imágenes. Ahora, si nosotros nos trasladamos a la siguiente imagen, esta es Cacería de Ciervos en Lombardía, Italia, tiene un interés mayor. Porque ustedes ven, efectivamente es una pintura prehistórica, efectivamente a mi modo de ver tiene una plástica, una dinámica bellísima, pero si ustedes la observan atentamente, ya deja
entrever una organización social. Si ustedes ven la primera figura en la parte de arriba de los seres humanos, él no tiene el arco teso, lo tiene distendido, porque su función es conducir los ciervos hacia los otros que están cazando. Entonces, yo no voy a hacer una reflexión plástica, ni del color, ni del punto de fuga, ni no. Quiero hacer es una reflexión político-social. Y aquí, cuando hacemos la mirada de esta obra de arte, pues lo que vemos es que hay organización social. ¿Se dan cuenta? Que aquí ya se cumplen en la cacería distintas funciones. Si pasamos ahora a otro de los cuadros, es la Venus de Willendorf, 22.000 años antes de nuestra era. Las Venus, las hemos llamado así, no sabemos cuál es el nombre, podrían ser diosas, etcétera. Pero estas Venus de esta antigüedad lo que ponen en evidencia es que muy probablemente existió un periodo de matriarcado. Las investigaciones han puesto en evidencia que probablemente, o mejor, muy probablemente, fue la mujer la que se dedicó a explorar el tema de la agricultura. Porque el hombre, nómada, paseador, y la mujer se dio cuenta que en la casa, lo que botó, que le sobró, que se le olvidó, retoñó, nació, y que si lo cuidaba ahí no tenía que ir a recorrer kilómetros. Eso va a generar una vinculación también con la propiedad privada, porque yo siembro y vienen unos venados o viene otra tribu y dice, mire, allí hay comida, y a mí me toca salir con piedra, palo, machete y decir, no, 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 esto es mío. ¿Cómo así? O sea, es una figura distinta, ¿se dan cuenta? Pero seguramente también el hecho del parto, incluso en la modernidad muchos hombres se interesan por ver parir a su esposa y más de uno de ellos lo han sacado desmayado de la sala de intervención porque es un gesto impresionante. Y desde el punto de vista científico, en ese momento no se conocía toda la dinámica, entonces la mujer jugaba un papel fundamental para la continuidad de la especie. Entonces estas figuras parece que reconfirman, ustedes dirán, pues no es el modelo nuestro 90, 60, 90, puede que 90 sí, pero 60 no. Pero es el modelo de la anorexia, es el modelo del consumo. La estética del cuerpo también ha variado y se ha flexibilizado. Ustedes saben, incluso ha habido modelos que han hecho protestas, así como como protestas no públicas, pero sí muy sentidas, porque las ponen en unas condiciones muy difíciles. Bien, si ustedes vieron esa Venus de Willendorf, y ahora nos trasladamos a la Venus de L'espuña, entre 24 y 26.000 años de antigüedad. Pues les voy a decir, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que las esculturas de Botero o de Brancusi, pues aquí está, mire, esto es un ejercicio plástico, posmoderno, impresionante. El sentido del mensaje es de una claridad bellísima, ¿cierto? Y este es un marfil del Paleolítico. Si vemos ahora, por ejemplo, esta, que es el Rapto de Europa, una escultura de Fernando Botero, pues está vinculada con la mitología, pero también con ciertas implicaciones. Ustedes saben que uno de los elementos críticos que formularán Platón y Aristóteles acerca de los mitos es que no educan en valores. El dios se convierte en toro para raptar y violar a Europa. Entonces, él dice esas enseñanzas como diría algún filósofo que lo he puesto en una frase célebre, cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Entonces, ahí está una tradición de manejo de lo femenino que me parece muy interesante. Si nos vamos a Oriente, aquí observan dos estelas asirias.
Hay una tradición de Ur, de Sumeria. Vamos a ver si miramos algunos de esos fenómenos. Pero lo que me interesa este es un alto relieve. Recuerden, ahí puede haber alto relieve y bajo relieve. Alto relieve es cuando la figura sobresale del plano del que se está trabajando la piedra, y en ambos se trata de un alto relieve. Cuando se cava en la piedra es un bajo relieve. Pero lo que me interesa aquí es que están mostrando jerarquía de poder político. El primero, ustedes lo ven, es un dios, arriba está la luna, el sol, los dioses, y ese rey que está recibiendo instrucciones, que conversa con los dioses. Debajo, pero en otro nivel, están los dignatarios, y más abajo algunos han dicho que rasparon la figura, otros dicen que no la completaron, pero esa escalera pues es un fenómeno inquietante, interesante. Pero es una estela, se llama estela una construcción en piedra de este tipo, plana. La segunda es ni más ni menos que del rey Asurbanipal en Asiria, y es un banquete en Nínive, una de las ciudades de Mesopotamia. Vamos a ver el fenómeno del urbanismo en la organización del poder después. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Si uno mira con detalle esa estela, pues evidentemente hay un monarca que es el que está sentado siendo abanicado por sus servidores, y que es el que está tomando las decisiones. Al pie la gente le está rindiendo pleitesía, lo está abanicando, etcétera, pero es obvio que él es el personaje importante, el personaje político, el personaje que ejerce el control. Recuerden, estamos haciendo una mirada al arte desde la política. Si nos trasladamos a un papiro egipcio, observen ustedes, aquí es un faraón con los símbolos del poder. Tiene las dos coronas del Alto y el Bajo Egipto. Tiene los asesores, que son los dioses, el dios Horus, seguramente su visir, pero observen, el faraón está sentado. Es el único que tiene el privilegio de estar sentado, el resto de pie. Si nos trasladamos a otra figura, pues vuelve a repetir el esquema. Además tiene en el trasfondo lo que se llama el árbol de la vida, una tradición que remonta a los egipcios y probablemente con anterioridad. El faraón tiene la doble corona, significa que ya es rey del Alto y del Bajo Egipto, y tiene sus asesores. Esta vez está ahí el dios Apis, y el faraón está sentado. Y ustedes me dirán, sí, pero hay otra persona ahí sentada, su mujer. Y yo, puede que sí, les diré, sí, pero no está sentada al mismo nivel. ¿Se dan cuenta? Son detalles que uno no mira, pero que cuando analiza desde el punto de vista de la política, y que además los políticos modernos saben hacer muy bien cuando están tomando todas esas fotografías y difusión publicitaria. Pero aquí el detalle es interesante. Ahora pasemos a otra imagen, que es un tema que a mí siempre me ha parecido muy interesante, y si repasamos un poco la India, revisaremos esta situación, que es un tema en que la religión y la política y el arte se cruzan de una manera muy estrecha. Y es que en India, y hoy sobrevive algo de esto, en India, a ver, lo voy a decir así, espero no ser abusivo, pero en India se inventaron la teoría de las castas y establecieron el criterio del dios Brahma como una figura semihumana, y ese dios Brahma de su cabeza sacó los líderes, de su brazo los guerreros, de sus estómago los comerciantes, y de sus piernas los siervos, los sudras. Los primeros eran los brahmanes, los segundos los kshatriyas, los terceros los vaisyas, y por último los sudras. Pero si un sudra
tenía relaciones con una kshatriya y de ahí salía un hijo, o un brahman con una sudra, mejor dicho, si se mezclaban las castas, salían los parias, que eran los intocables, los contaminados. Tenían que caminar por las calles con una campanilla diciéndole a la gente, aléjense porque ahí voy yo. Se dedicaban a las labores más miserables e incluso hay ciertas regiones de la India donde hay supervivencia. Hay una foto moderna de parias en la India que tienen su desgracia por ser mezcla de castas. La señora Indira Gandhi, una brillante política de la India, intentó acabar con el sistema de castas, lo mismo que Gandhi, y ustedes saben, ambos murieron asesinados, porque les dijeron, ustedes se están metiendo con nuestra religión. Ustedes, es como cuando ustedes tocaron el tema de la ablación del clítoris en ciertas tribus, y de si eso tendría que aceptarse o no. Yo no entiendo, repito, por qué ciertas culturas tienen que quedar congeladas cuando todo evoluciona. Mi siguiente diapositiva tiene que ver con un brahman. Observen. Aquí hay muchos aspectos interesantes. Una mano levantada, que es el sentido de lo espiritual, y una mano hacia el piso, que es el sentido de lo material. El bastón de control particular. El tercer ojo como simbolización, su posición, su raza, porque el esquema de razas lo vamos a ver después, que me parece muy interesante, pues de los arios tiene un desplazamiento hacia occidente. También estoy en clase, perdónenme, también tiene un desplazamiento hacia la India y finalmente un desplazamiento hacia Grecia. Vamos a tener oportunidad de verlo. Entonces, aquí, como ustedes ven, además las cobras, que son las fuerzas de la naturaleza, está sentado en una piel de tigre, tiene toda una simbología del poder político, del que tiene el control, ¿de acuerdo? Entonces, uno puede verlo como una posición, dice, es un medio loto, en yoga tiene el tercer ojo, lo que ustedes quieran, pero uno también puede hacer una lectura política. Y si Profe, ustedes como, dime. y el tigre como una alfombra. Como una alfombra, o sea, en el sentido de que él está encima de un tigre que él capturó. Bien. La siguiente diapositiva, que me parece muy interesante, pero me parece interesante porque es retadora de la cultura. Aquí está una de las esculturas de los templos del Kama Sutra en Khajuraho. Entonces los han catalogado como escultura pornográfica. Quienes han sido más más suaves, diríamos, dice es una escultura erótica. Pero lo cierto es que si ustedes visitan algún día, ojalá puedan, o le hacen seguimiento a los templos del Kama Sutra en Khajuraho, se van a dar cuenta, y yo lo considero así, que es un antecedente de las tiras cómicas, esas que van relatando pasos. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es mostrar la vida de las personas como su karma desde el nacimiento, el crecimiento, el trabajo, el matrimonio, las relaciones, el trabajo agrario, la reproducción y la muerte. Y nosotros sabemos que la reproducción es parte de ese proceso que nosotros vivimos. Es un reto cultural. Hoy se ha abierto, tiene una mayor posibilidad de aceptación, pero de pronto hace que unos 20 años me hubieran denunciado ante la rectoría de la universidad por pasar fotos, esculturas pornográficas. Bien. Vayámonos a esta versión que me parece muy interesante porque es un enfrentamiento contra esta versión. El brahmanismo hace parte de la conexión de la tradición hinduista, mientras aquí, con una versión china, está Buda. ¿Quién es este loco? Siddhartha Gautama
pertenecía a una de las castas de la India, pero él no era brahman, era un kshatriya, de la casta de los kshatriyas. Pero lo interesante es que él va a producir una ruptura, una reforma, una modificación en el esquema del hinduismo. Porque va a decir, ¿qué es eso de que unos de los brazos, de las piernas, de los ojos de Brahma, eso? No. Existe en cada espíritu, en cada ser humano, una chispa de la divinidad. Y cada ser humano debe hacer un esfuerzo a través de su propia preparación personal para crecer, para interiorizar, para concientizarse, para ser mejor persona. No porque nació Brahman, Kshatriya, Vaisya, Sudra, no. Porque cada ser humano tiene un valor. No vamos a discutir la implicación teológica. La puede tener el cristianismo, ¿cierto? El judaísmo dice, nosotros somos los hijos de Dios, los elegidos, el pueblo elegido. Míreme la pirinola, me hicieron circuncisión, ahí tengo mi identificación. Pero Jesucristo, que es un judío, va a ser un reformador desde ese punto de vista cuando dirá, todos los hombres son hijos de Dios. No lo digo desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista sociopolítico. ¿Por qué la mayoría de cristianos en Roma principalmente e inicialmente fueron esclavos? Porque las altas clases eran hijos de Júpiter, primos de Latona, parientes de Venus, eran, como digo yo, los Putin Boy de la Westinghouse. Pero los esclavos no tenían dignidad. Y se les devuelve la dignidad cuando dice todos somos hijos de Dios. Y eso significa una profunda transformación social, digo, en el terreno político. Veamos ahora esta otra que ustedes también deben conocer a nivel de escultura, los guerreros de terracota en la población de Xi'an. Es muy curioso porque se descubren en el periodo comunista, está un campesino trabajando y descapota una cabeza de estas y afortunadamente no hizo como los guaqueros en Colombia que se roban de noche los tesoros arqueológicos, los funden, los venden, qué horror. No, se fue y llamó y nos hemos encontrado con esta figura que pone en evidencia el poder político tan impresionante de un emperador de la China. Si ustedes miran atentamente, esta y de esta hay 4, esta es una bodega, ahí la ven abierta, y esas figuritas que ven en los laterales, como negras, son personas visitando el museo. O sea, ahí pueden imaginarse la extensión de estos guerreros de terracota del primer emperador de una China unificada. Tienen algunos aspectos particulares, puede determinar caballería, infantería, generales, coroneles, mandos. Es algo impresionante como testimonio histórico de la organización de un ejército y desde el punto de vista plástico, creo que ustedes lo saben, ha generado la sorpresa porque el estilo de los chinos de esa época no es el estilo de la China moderna de producción en serie. Porque los análisis han demostrado que las caras de cada uno de estos soldados son distintas. Como que cada soldado hubiera prestado su fisonomía para que el artista hiciera la cara de él y la colocara en su puesto. No son en serie. Cada uno tiene su caracterización. Y eso es un fenómeno bien interesante, pero desde el punto de vista artístico. Aquí está un emperador de la China, de la dinastía Qin. No tenemos que hacer ningún esfuerzo para decir, este señor está envolando zapatos. No, no, no. Primero que todo, en seda. El amarillo era un color exclusivo de la monarquía, como de la religión católica, el morado para los cardenales, ¿cierto? Y ahí está un emperador que está tomando sus decisiones, tiene un decreto en las manos, atrás están los palitos de la suerte, la vinculación con la religión, etcétera. Pero cuando uno mira, dice, obviamente ahí está sentado alguien bien poderoso.
Y de ahí demos un salto. Estamos viendo estas personas que se visten de seda. Seguramente ustedes han oído que la seda era un secreto de Estado, que había un control desesperado por controlar la producción. Había una ruta de la seda que el primer ministro Jinping está tratando de abrir en una estrategia comercial absolutamente impresionante, pero era una ruta de la seda, no del gusano de seda. Y algún inglés, hay incluso unos documentales bellísimos, hay una película, no recuerdo cómo se llama, si ustedes recuerdan me cuentan, pero es de alguien que va y roba gusanos y los aclimata y se perdió el secreto. Es como nosotros cuando aquí teníamos el caucho y entonces se trató de proteger el caucho o la quina, vinieron los ingleses, se llevaron el caucho a Indochina, allá prosperó mejor y nosotros quedamos, y la quina, lo mismo. Bien. Entonces, este tema de vestuario, para dar un salto, y nos encontramos en Grecia. Es muy curioso este tema. Los griegos que se van a preocupar por los temas de la racionalidad, al mismo tiempo tienen una preocupación por la verdad distinta. El griego no se preocupa por el vestuario, no que no tenga trajes, pero se preocupa por el ser en sí, podríamos decir. La desnudez en Grecia es un factor predominante. Aquí lo que estamos viendo es a Ulises que está cegando, ustedes ven la parte superior, está atacando a un cíclope. Los cíclopes eran mitad bestia, mitad humano, y lo que quiere decir simbólicamente, podría leerse, es como el esfuerzo para atacar lo irracional y hacer prevalecer el sentido racional de lo humano. Ulises cegando al cíclope en una ánfora griega. Si miramos es el rito de iniciación en los misterios eleusinos de la diosa Demeter, es la diosa de la agricultura y es mujer y juega un papel fundamental en la tradición griega. Aquí los ritos de iniciación, observen, son ritos religiosos con implicaciones civiles. En nuestra tradición occidental se perdió, se conservan algunos ritos religiosos, lástima, pero ritos civiles no. Como ustedes se dan cuenta, es un joven que está desnudo y que está recibiendo unos símbolos para su evolución espiritual, física, etc. Esta tradición de los griegos se ve representada, por ejemplo, en esta Venus Capitolina. Es un reconocimiento al cuerpo humano femenino, pero trata de explicar, es que no es el trapo, el cuerpo en sí mismo, por su estructura, tiene un valor. Tiene un valor físico, pero también, como ustedes pueden observar, tiene un valor estético. Y si miran esta, que seguramente ustedes conocen, y que hace parte de una tradición de respeto impresionante, es Laocoonte y sus hijos. Es una escultura absolutamente maravillosa, el rigor, la fuerza. ¿Qué es esta historia? Es una historia política. Ustedes recuerden la guerra de Troya. Ustedes recuerden que los invasores griegos contra Troya tienen por protectora a la diosa Atenea. Y los troyanos juegan un rol fundamental para la entrada, para la conexión de los dos mares, de la zona del Mediterráneo y la zona superior del Caspio, creo. Y Laocoonte es un sacerdote de Troya que le dice al rey, ¿cierto? No entren ese caballo porque eso es una trampa. Y la diosa Atenea, para que no lo convencieran al rey Príamo, le lanzó unas serpientes que lo devoraran con sus hijos. O sea, este es un ejercicio de sacrificio patriótico. Ustedes ven el dolor de Laocoonte, pero si miran la cara a la derecha del hijo, lo que se logra, la angustia mirando sufrir a su padre,
es una escultura absolutamente impresionante. Bien, si nos vamos ahora a otra ánfora, a otro componente de la artesanía, aquí está Edipo y la Esfinge. Algunos de ustedes recordarán que Edipo es parte de la tragedia griega. Edipo, sin saberlo, tiene relaciones con su madre y cuando se entera, se arranca los ojos y se va por el mundo adolorido. Pero en su recorrido, Edipo adquiere experiencia y en algún momento se encuentra con esta esfinge, mitad ser humano y mitad animal, que pone en evidencia una característica de los griegos y es el juego con el lenguaje, con la reflexión, con la filosofía, que era para ellos como un deporte nacional. La esfinge le dice a Edipo: existen dos hermanas, una engendra a la otra y esta a su vez engendra a la primera. ¿Quiénes son? ¿Quién de ustedes sabe quiénes son? Existen dos hermanas, una engendra a la otra y esta a su vez engendra a la primera. ¿Quiénes son? Son la noche y el día. Bien, aquí otro espacio griego, otra cerámica, es Teseo con el Minotauro, que vuelve a tener la representatividad del ser humano enfrentándose a lo irracional, a lo bestial, el sentido del ser humano con su racionalidad. Este Teseo y el Minotauro aquí en una ánfora griega y aquí en una escultura impresionante de don Antonio Cánova. Está Teseo eliminando ese ser medio irracional, medio bestia, la fuerza del ser humano, la expresión del cuerpo, de la imponencia de ese ser humano es absolutamente impresionante. Ahora, si nosotros miramos, también el deporte tiene vinculación con la política. En algún momento he querido hacer también una charla sobre deporte y política. Vamos a ver, pero incluso hoy, o no hoy, pero hace unos años la guerra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, Cuba, China, ¿quién ganó más medallas? ¿Cuál es? Recuerden a Hitler con su problema allá, que lo tengo a continuación porque me parece interesante. Pero entre los griegos lo que me parece más interesante es que los Juegos Olímpicos que nacieron en Olimpia, una ciudad de Grecia clásica, significaban una tregua en la guerra. Si había guerras entre ciudades, paraban. Entonces es un ejercicio político muy interesante. Y aquí está la otra imagen, el deporte como propaganda política. Ahora lo que importa es la bandera. Eso me parece interesante de Baliño Álvaro, creo que es portugués, pero es indicador la cara, el esfuerzo, no, la bandera. O esta otra, que es como les decía, el de Jesse Owens. Ustedes saben que corre en Berlín, que está Hitler en el poder, que considera el resto de razas inferiores y esa raza inferior negra le dio una lección porque ganó. Hay una historia ahí de Jesse Owens que es un poco triste. Jimmy Carter dijo, "Perhaps no athlete better symbolized the human struggle against tyranny, poverty and racial bigotry." Probablemente ningún otro atleta simboliza mejor la lucha humana contra la tiranía, la pobreza y la discriminación racial. Desgraciadamente, pero lo quiero decir porque es así, incluso en Estados Unidos, Jesse Owens terminó trabajando como vendedor de gasolina y en una lavandería y se le abrió una causa judicial por adeudar impuestos.
Demos otro salto. Esta vez nos vamos al mosaico. ¿Qué es mosaico? Ya, el mosaico hoy prácticamente queda es en las artesanías, pero como es trabajo artístico mayor de menor peso. Eso que ustedes ven ahí son todos un mundo de piedritas chiquiticas que son puestas de una forma tal que generan en conjunto estos trabajos tan impresionantes. Este es uno de los mosaicos más famosos del mundo, en Ravenna, en Italia. Y es el emperador Justiniano. Y si ustedes miran, a la izquierda tiene el ejército, luego tiene los asesores y luego la iglesia. Ahí está un esquema político clarísimo. El emperador al centro y miren que tiene aureola como un santo. La iglesia, la Biblia, el aspersorio o el incensario, los ministros y el ejército. Mejor dicho, Maquiavelo debió quedarse encantado con esta figura. Si miramos, esta otra es Octavio Augusto, es quien genera después de la muerte de Cayo Julio César la tradición imperial que acaba con la República Romana. Tiene la toga de los personajes distinguidos, tiene la coraza, probablemente era de oro, refulgente, con imágenes, etc. Pero tiene una peculiaridad esta escultura de semejante personaje tan poderoso. Y si ustedes miran, es que está descalzo. Y estamos absolutamente seguros de que no estuviera descalzo, no porque no tuviera para comprarse un parecito de sandalias, que las debió tener y muy elegantes y muy de oro y quién sabe qué más, sino que tiene una simbología particular. La mano está mostrando al futuro, al porvenir, y los pies están mostrando un dicho que se mantiene hasta hoy. Tiene los pies en la tierra. Entonces, observen ustedes esas esculturas, tienen unas lecturas que uno a veces no percibe. Algún estudiante en una explicación me dijo, profesor, perdone, ¿y ese muchachito que está ahí era el hijo de él? No, lo digo para que me entiendan, fue un recurso escultórico para que se lograra el equilibrio del mármol, porque con la mano extendida podría no tener el refuerzo suficiente. Bien. Pasemos a otro, en el medioevo. Este probablemente es el emperador Otón del Sacro Imperio Romano Germánico. Nuevamente a un lado la espada, la cruz mundi y al otro lado la iglesia. Entonces ustedes se dan cuenta, y es el único que está sentado, es un ejercicio visual de poder muy interesante. Si continuamos en eso, nos encontramos ahora en un terreno de la pintura religiosa y sus implicaciones en la política. La pintura bizantina tenía una regla de organización y es que ninguna imagen, ningún personaje podía ser igual al Cristo. Entonces el Cristo ocupaba el lugar central, el alfa y omega que ustedes ven, y el resto tenía que estar a su alrededor y nunca podían tener el mismo tamaño, no podían ser igualados. Eso va a generar una expresión que tiene una conexión con una filosofía de la superioridad, de la centralidad, pero que riñe un poco con la tradición de Cristo hombre, que se hizo hombre, ¿verdad? Y con la tradición artística que después va a introducir la perspectiva y otros aspectos. El primer gran retador de esta tradición que duró por muchos años en Europa con la tradición bizantina, el retador es ni más ni menos que Giotto. Giotto de Boninsegna introduce esta plástica. Ahí está el Cristo. Tiene una defensa de evidencia porque tiene su cruz dorada en la cabeza, pero está igual que los apóstoles, Pedro, Juan, son como seres humanos reunidos, y en la segunda parte el Cristo ni siquiera ocupa la figura central. El dolor de las mujeres
como que la centralidad está por el acontecimiento antes que por la persona, el descenso de la cruz, ¿cierto? Y si ustedes observan esta otra, cuando ya entramos un poco en el Renacimiento, es una alegoría del buen gobierno en Siena. Pietro Lorenzetti genera esta enseñanza en el Palacio Comunal, que tiene el rey, no está tampoco al centro, pero tiene un papel destacado de tamaño y posición, asesorado por la justicia, la paz, la templanza, la fortaleza y la prudencia. Y ustedes, si miran un poquito en detalle, encima de cada una de esas personalidades, pues tiene escrito su rol. Pero lo que a nosotros nos interesa es que lo que está tratando de producir Pietro Lorenzetti es que un buen gobierno debe tener en consideración la justicia, la paz, la templanza, la fortaleza y la prudencia. La templanza, como templanza, es un término que ha ido perdiendo peso hoy. ¿Qué es la templanza? Algunos creen que la templanza es contención sexual. No, la templanza tiene que ver es más bien hoy con el equilibrio. Bien, y de ahí ya nos trasladamos a un rol que va a jugar fundamentalmente en política la religión. Ustedes observan este obispo, este papa, creo que es Gregorio, no recuerdo bien, que está siendo subido a los cielos. Una luz enceguecedora. Ustedes ven este ciego de primera figura que puede ver. La mujer que le tapa los ojos a su hijo en el centro para que no quede deslumbrado. Ya es una estrategia cultural, política, social, para tratar de mostrar el esplendor, el poderío de la iglesia. Si ustedes miran esta otra figura, la Inmaculada Concepción, en el Escorial de Bartolomé Esteban Murillo, muy pura, los ángeles la están subiendo en la nube, es una exaltación de la mujer, ¿cierto? Pero si ustedes miran esta, que ya ustedes deben conocer, del Bosco, hace parte del Jardín de las Delicias y las implicaciones que tiene, pues es como también una advertencia a las personas que incurren en pecado. Esos son los castigos, machucados, cortados, apuñaleados en la candela. Es de una creatividad impresionante esta obra del Bosco, que se encuentra en el Museo del Prado en España. Y ustedes van a ver ahí una situación que no es típica de su época, hoy es más frecuente, pero como que sobrecoge, está intencionada es más a producir temor. Y aquí está este grabado, ni más ni menos que de las guerras de religión. Ustedes ven, es un grabado que hace una denuncia política. Ahí hay brazos, piernas, manos, cabezas, mejor dicho, una gran tragedia por cuestiones políticas. Hasta, por ejemplo, esta pintura de don Pedro Berruguete, que es ni más ni menos que una sesión del Tribunal de la Inquisición que estaba en manos de los curas dominicanos. Ahí está el dominicano que escuchó, toma la decisión. Abajo en la parte inferior ustedes ven ya hay dos personas que están preparando para chamuscar y el brazo religioso condenaba, pero la iglesia no se manchaba de sangre. El brazo secular, o sea, la autoridad civil, era la encargada de ejecutar. Aquí hay otro grabado de la Inquisición, una vergüenza histórica, que muestra las torturas a las que sometían a las personas para hacer sus declaraciones. Si ustedes van a Cartagena, al Tribunal de la Inquisición, allá van a ver esta y otras mecánicas de tortura. Pero bueno, la gente normalmente se va solo a la playa.
Ahora observen este que me parece un tránsito muy interesante. Esta es una de las pinturas más famosas del mundo, una obra de Botticelli, El nacimiento de Venus. La primavera la está cubriendo con un manto de flores y el viento le está anunciando el futuro, una belleza transparente, un cuadro de una elegancia y de un equilibrio de colores impresionante. Pero ustedes recuerden que el fraile dominicano Savonarola llega al poder en Florencia y dice, ¿qué es esto? Que esto es de gente en pelota, eso es puro pecado, eso no lo podemos permitir, nos vamos a ir al infierno, y traduce en restricción para los artistas, y este es uno de los últimos cuadros del Botticelli. Como ustedes ven, ya no hay un equilibrio de colores, de desplazamiento de colores, se mueve entre sepias, morados, grises, el infierno, el terror, el castigo. Desgraciadamente, las malas lenguas lo prescriben bien. Savonarola hizo quemar libros de arte, pintura, escultura en la plaza de Florencia, pero hay un dicho popular que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Las malas lenguas dijeron, Savonarola hizo una quema en Florencia. Después Florencia quemó a Savonarola, y así fue. Ahora, otro esquema de reflexión sobre política. Dirán ustedes, ¡ay! El Cucho se metió con el Sagrado Corazón de... No, es un cuadro bonito, elegante, inspirador. ¿Un Jesús mono ojiazul? Los judíos no eran monos ojiazules. El cuadro trae una implicación velada de que lo que pesa es ser mono ojiazul, blanco y varón. Entonces uno, desde el punto de vista religioso y simbólico, no lo percibe, pero en un análisis cultural y político, piénsenlo, es que los judíos no son monos ojiazules. Los nazis los conocían bien. Bien, pasemos a otro tema. Este me interesa en política porque es muy curioso. Se llama El Pordiosero, y Bartolomé Esteban Murillo, el pintor, aquí hace un ejercicio de claroscuro impresionante. Ustedes ven, está entrando la luz por la ventana y se refleja de una manera impresionante en el muchacho. Pero lo que a mí me parece curioso es que Bartolomé Esteban toma un motivo popular de chusma. Miren, el muchacho tiene hasta los pies sucios, es impecable el trabajo. Pero lo que Bartolomé Esteban trata de demostrar es que ahí también se puede hacer arte. Muy al contrario de lo que se convertirá en la tendencia más fuerte del arte en esa época. Miren ahí, María de Médicis, pintada por Rubens, está entrando a los castillos franceses como reina. En el piso se ven las batallas que ganó. El ángel de la victoria, ahí tiene la mano, la reina tiene su atuendo imperial, el caballo acaba de salir de la peluquería, mejor dicho, yo soy la dura del paseo. Y esos cuadros tienen esa intencionalidad. Si miramos, por ejemplo, el retrato ecuestre de Felipe IV de Rubens también, miren el rey a los pies del caballo los vencidos, el águila imperial y la corona de laurel, el rey en todo su esplendor con su caballo. Y si nosotros miramos este otro, pues ni más ni menos que don Carlos V por Tiziano, como la fuerza de un emperador, los símbolos del poder. Y si miramos este otro, don Luis XIV, bueno, claro que hoy don Luis XIV con esos zapatos metería mucha sospecha, pero bueno, era el rey más poderoso del momento en Francia, tiene su capa de armiño con el símbolo de la Fros de Lis, pues es un cuadro que exhala poder. Aquí hay otro de Carlos I de Inglaterra,
No es que está reunido con 3 amigos, sino que le encargó a Van Dyck que le hiciera el cuadro de perfil para un lado y para el otro lado. Es el mismo rey en 3 posiciones. Aquí me parece interesante un aspecto y está relacionado es con el cuello. Hay un momento en que hubo una guerra de la moda, así como una época aquí que hubo que se ponían la manilla de Colombia o que en Venezuela la camiseta de la bandera, etcétera. Esta guerra que fue entre Francia e Inglaterra, entre Inglaterra y España, se convirtió simbólicamente en la guerra de los cuellos. Si ustedes la buscan en la historia se van a dar cuenta que según el cuello que usted utilizara era un símbolo particular de posición política. Bien. Si miran aquí esos zapatos puntudos que estuvieron de moda en una época, no son tan modernos. Lo que me interesa es si ustedes miran aquí y dicen, aquí van gente importante por la calle. O sea, es una manifestación de poder. Frente a eso, se va a producir una tendencia de lo que se llamó el Renacimiento. El Renacimiento es retomar algunos aspectos filosóficos, estéticos y políticos contra la escolástica, tratando de buscar nuevamente los valores de Platón, de Aristóteles, de la Grecia clásica, y ahí juega Miguel Ángel. Nuevamente maneja el desnudo, ustedes lo recuerdan, aunque muchos el Papa mandó ponerles delantal, dijo que es eso no podemos, pero Miguel Ángel, su trabajo sobre el cuerpo humano como estructura es absolutamente impresionante. Y recuerden también esta que es sumamente famosa de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, en el que busca una proporcionalidad del cuerpo, ¿cierto? Leonardo además investigó en cadáveres, si lo hubieran apañado le habría ido muy mal porque estaba prohibido. Hoy se ha reconocido para efectos de medicina, ceder el cuerpo, investigar sobre cuerpos, etc. A veces incluso producir cuerpos, como pasó con una facultad de medicina en Barranquilla que no tenían muertos y de pronto empezaron a aparecer, los tuvieron que comprar bien comprados y se descubrió un espantoso crimen detrás de esa provisión de cuerpos. El hombre de Vitruvio. Leonardo da Vinci, asesor, ingeniero, pintor, pensador, un hombre del Renacimiento. Y aquí está el David de Miguel Ángel. Ustedes también conocerán David, ustedes recuerden que destroza a Goliat, que es un monstruo, un gigante. Y aquí seguramente en la mano tenía la honda, la flecha, la cosa esta para lanzar la piedra, pero es muy curioso que Miguel Ángel lo presenta desnudo, dice es la fortaleza del ser humano, y va a ser retomada después por otro Miguel Ángel colombiano, obsérvenlo. Este es Miguel Ángel Rojas, produjo una serie de fotografías que hicieron más efecto político que cualquier manifestación. Porque como ustedes ven, este es un joven en la plenitud de su juventud, pero tiene una pierna destrozada por una mina quiebrapatas. Entonces la denuncia que hace Miguel Ángel Rojas, que fue como unas 6 fotografías de estas que dieron la vuelta al mundo, también hay de mujeres, hizo una denuncia espantosa porque es la belleza mutilada, fracturada, pero en un ejercicio estético muy hábil. Si ahora nos pasamos a la América precolombina, el desnudismo, la desnudez frente a España cambió el rol. Ustedes ven en esa fotografía, los españoles están descargando la cruz, tienen la espada, su vestuario, su elegancia, y nuestros indios, es decir, mis antepasados, en pelotos, entregándole las joyas, los tesoros, pobres indios zarrapastrosos en pelotos. El rol cambió. Aunque pensadores como Rousseau dirían es la mejor demostración del buen salvaje. Entre otras porque se bañaban todos los días. Yo recuerdo
a ver si alcanzo a terminar esto, pero recuerdo que cuando yo estudiaba en Francia, en París, conseguir una habitación era muy difícil, porque uno iba a buscar una chambre de bonne, una habitación, un cuartico para vivir, y era difícil porque decían, no, 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 ustedes los sudamericanos se bañan todos los días como si estuvieran enfermos. Por eso Francia inventó el perfume, muchachos. Bien, vayámonos a la América. Estos también, aquí cuando miran, este no es que lo están llevando al hospital, este es un jerarca. Es claro que este es un duro entre los mayas que está siendo trasladado. No sabemos quién es, o por lo menos yo no lo sé, pero sí sé que debe ser alguien muy importante. Y esta otra en Perú, miren qué elegancia, el señor de Zipán. Fue descubierto intacto en 1986, ya estuvo en Colombia. Pues cuando uno mira todo ese engalanarse de oro y plata, todos, pues evidencia claramente que era un personaje de un poderío político y militar clarísimo. Ahora vayámonos a la Revolución Francesa. Miren este cuadro, está en sepia, en oscuros, la cabeza colgando, los soldados, pero el cuadro en sí es un cuadro sobrecogedor, la guillotina no para, corta y corta y corta cabezas. El cuadro tiene un sentido de denuncia muy fuerte. Y si ustedes miran este otro cuadro de Eugène Delacroix, La libertad conduciendo al pueblo, un cuadro famosísimo de la Revolución Francesa, y tiene por primera vez el estandarte tricolor, que es distinto al que proponían los Borbones, y tiene la mujer con el pecho desnudo al aire porque está ofreciendo la leche de la libertad. Pero me interesa particularmente que el cuadro tiene una intención política de mostrar que tres clases sociales están luchando contra la nobleza. Ustedes ven al centro este señor con el fusil, con su traje negro, con su sombrero de bombín, pero al pie está un campesino, ¿me entienden? Una persona de menor categoría, y al otro lado está un muchacho luchando. Lo que quiere mostrar el cuadro es que es un frente amplio de lucha, ¿me entienden? Que hay varias clases sociales implicadas en el proceso. Pero uno cuando mira el cuadro a veces no mira sino una cosa. Y observen ustedes este cuadro, que también es famoso, la coronación de Napoleón. Napoleón tiene el Papa a dos pasos, lo hizo venir, lo obligó, pero Napoleón cogió la corona y se coronó él mismo. Él se puso la corona y dijo, esto no se lo debo al Papa. En este particular quiere decir un pedazo del cuadro, porque el cuadro es mucho más grande, está coronando a Josefina, que además Josefina era de Martinica, era latinoamericana, de Martinica. La está coronando como emperatriz de Francia. Detrás están sus famosísimos y terroríficos ministros, el ministro de Policía Fouché y el ministro de Relaciones Exteriores. Otro cuadro de un peso político impresionante. Los fusilamientos del 13 de mayo. Las tropas francesas han invadido España. España se defiende, lucha, porque los reyes cometen la brutalidad de trasladarse a Francia y al rey Carlos IV y a su hijo Fernando los meten presos. Y Napoleón manda ni más ni menos que a su hermano, José Bonaparte, a controlar a España. España se rebota, lucha, y este es un cuadro de un peso formidable. Goya, la camisa blanca, la sangre, el horror. El cuadro es una denuncia por la invasión francesa y es una obra de arte. Si miran este otro, el 4 de julio, la independencia de los Estados Unidos, ustedes ven toda esa gente y dijeron, no, a mí me fotografían, no pago. Ahí están toditos cuadrados, pero lo que me llama la atención es el mundo de papeles que están encima de la mesa. Si existe una preocupación por fotografiar las personas,
¿Por qué esos papeles desordenados? Porque quieren que sea evidente en la imagen. ¿Qué es lo que quieren que sea evidente? Pues que ni más ni menos que la primera Constitución de los Estados Unidos de América, el texto político escrito, que están firmando y que se están comprometiendo a respetar. Ahora, si ustedes miran este cuadro de la fundación de la ciudad capital por el señor George Washington, verán una cosa muy particular. Está colocando la primera piedra, como se hace en muchos sitios, ya no se fundan muchas ciudades, pero colocar la primera piedra es un proceso interesante. Pero si ustedes miran detenidamente a George Washington y quien está al pie de él, tienen el mandil y los símbolos de la poderosa logia masónica. Y a un lado están los símbolos de la logia masónica, el compás, la escuadra, es decir, la logia tuvo una influencia determinante, todos los funcionarios que están al fondo, y los que están aquí son grado de maestro masón, porque la masonería jugó un papel fundamental en la independencia de los Estados Unidos y también en la independencia de América. Ahora, si nos trasladamos a la modernidad, pues ya hay una ruptura de esa preocupación solamente por el poder. Este es un cuadro bellísimo de Millet. Está el hombre con los zapatos sucios haciendo un hueco para que la mujer bote las patatas. El burro está allá debajo del árbol, evitando el sol. Es un cuadro de una estética bellísima con un tema social del campo, no solo del poder político. ¿Alguno de ustedes maneja las pinturas de Van Gogh? ¿Le gustan? Tiene una fuerza. El campo de trigo y cipreses. Yo les aseguro que si yo salgo y miro un cielo así, digo, el mundo se va a acabar. Pero como imagen tiene mucha fuerza, ¿cierto? Él amaba el amarillo. Su último cuadro fue completamente amarillo y con unos cuervos. Este otro cuadro de la ciudad de Arles, en donde él pintaba, pues lo mismo tiene mucha fuerza, no tiene un sentido político, pero sí tiene un mensaje de dinámica y de fuerza. Este otro, de Van Gogh, sí tiene un mensaje en el sentido de los trabajadores del campo, la hoz, los zapatos al pie, ya recogieron el trigo y están reposándose de la faena. Otro pintor impresionista importante es Renoir, Almuerzo en el barco, muy elegante, muy sofisticado, las copas, el vino, las uvas, pero obviamente, si bien es una obra maestra del impresionismo, también podemos leer en él que es la alta burguesía francesa que está disfrutando de un piquenique, como dicen los italianos. Y aquí hay un cuadro de Manet que me parece muy interesante, porque la academia prohibió la exposición. ¿Y por qué? Porque había una mujer desnuda. Ahora, con todos los desnudos y en pelotas que hemos visto, nada, pero la academia dijo que lo que no aceptaba era que la mujer estuviera desnuda con dos hombres vestidos. Yo no entendí bien qué fue lo que quiso decir, pero el cuadro, que se convirtió en un clásico de Manet, no se le permitió presentarse. Ahora, en materia de guerras, ahí están ustedes observando un cuadro espantoso. Volvemos a los sepias, ya no hay cara, ya lo que hay es violencia. Otro cuadro de denuncia política muy fuerte, de alambrada, de muerte, de desolación. Y algunos de ustedes conocerán de Dalí. Este no es un cuadro político, pero es un cuadro impresionante porque hace una búsqueda distinta de la pintura, de sus expresiones, de sus símbolos. Aquí está este que es absolutamente bellísimo, el ángel caído. Y el ángel caído es el ser humano. Y lo fascinante es que esos cajones tienen una simbología, el ser humano que se está buscando. Otro cuadro famoso de Dalí es este, ustedes lo conocen, ¿cierto?
el Cristo de Dalí juega con una perspectiva distinta. Dalí era ultraconservador, tenía una consigna que decía viva el rey de España y viva el tribunal de la Santa Inquisición. Otro pintor político, el de las señoritas de Aviñón, ya hace una visión distinta. Dice, la tarea de la pintura no es reproducir como una fotografía, sino generar, variar. Y aquí dice, es como un cristal que se rompió y al romperse refleja distintas imágenes. Se convertiría en un cuadro clásico de la pintura de Picasso. Este es un cuadro feroz de Otto Dix, El Pensante. Ahí están las ganancias de la guerra. La denuncia nuevamente los sepias, la sangre, los gusanos, la decadencia, la muerte. El cuadro denuncia muy bien ese destino. Y este, que es un cuadro político por excelencia, el Guernica de Picasso, está en Madrid. Ustedes saben que Alemania, que era aliada de Franco, bombardeó España y bombardeó la población civil de Guernica. Y Picasso en colores sepia logra una manifestación impresionante, el dolor, la muerte, la luz que viene a ser como la bomba, los alaridos, un trabajo que es simbólico en España. Y este de Francis Bacon, que ya es la posmodernidad. Según Deleuze, Gilles Deleuze, las figuras de Bacon son las que mejor representan al hombre del siglo XX, angustiado por la vida. Y este cuadrito de Magritte, miren qué soledad, es un cuadro impresionante. La comunicación está en tela de juicio. Si a ese le agregamos este, que muchos de ustedes conocerán de Munch, son pocas pinceladas, no hay detalle, pero hay una denuncia. Este cuadro de Edvard Munch es la antesala de la guerra, la angustia. Y este cuadro, que a ustedes les podría parecer interesante, lo coloqué porque era el cuadro favorito de Adolfo Hitler. Los psicólogos han tratado de entender cuál era la atracción. El cuadro tiene una fuerza muy sugestiva, pero Böcklin al final no resultó tan conocido. Este cuadro, que lo pinta Gustav Klimt, el retrato de Adele, tiene una historia política. Los nazis se robaron el cuadro de los judíos. Después Austria lo recuperó y lo convirtió en el símbolo nacional, pero la familia de Adele Bloch-Bauer lo reclamó y se genera un conflicto internacional bellísimo. Les recomiendo la película La Dama Dorada, que pone en evidencia la lucha por este cuadro. Y ya entramos en espacios como los de Kandinsky, en los que la imagen como expresión gráfica cambia. Aquí ya son símbolos, líneas, rayas, hasta Mondrian, ¿cierto? Mondrian dirá, esto es la realidad moderna, es la racionalidad. Ahora lo que tenemos son cuadrados. Y frente a ese, recuerden ustedes la obra de Andy Warhol, que un poco también dice, lo que tenemos es una sociedad de consumo y dice, el arte ahora es esto. Los tarros de sopa de tomate y de esos convierte una obra de arte. Pero hay un monstruo, ya me voy acercando al final, hay un monstruo que es Bansky. Miren este cuadro impresionante. Ha habido un desastre, esta niña está sangrando, va a intervenir la Cruz Roja, pero la prensa los detiene. Primero hay que filmar, primero hay que convertir el sentido de la noticia y luego preocuparnos por la salud de la niña. Es una denuncia impresionante. ¿Y qué opinan de este? No voy a gastar palabra porque Bansky está todavía vivo, ¿eh? Era un pintor de grafitis. No de esos grafitis que vuelven una porquería a las casas, porque yo he dicho, si eso es arte, ¿por qué no pintan las casas de ellos sino las de los demás?
Pero esto, si en mi casa hacen un graffiti como ese o como este, que es de Bansky, pues me quedaría impresionado. Voy a hacer un rapidísimo recorrido por América Latina, porque es justo que lo miremos. Uno de sus grandes monstruos es Diego Rivera, los murales. Aquí hay uno del Palacio Nacional de México en el que evoca la tradición de Tenochtitlán, de los aztecas, su creatividad, su teogonía, sus actividades, sus dioses, sus valores. Aquí está otro en los que están preparando un mural para organizar en la ciudad de Tenochtitlán la industriosidad de esa raza. Y aquí un cuadro de David Alfaro Siqueiros. Siqueiros sí es la política convertida en arte. Esta es una denuncia contra el racismo, contra el Ku Klux Klan. Y como ustedes ven, es una denuncia muy fuerte. Pero en América Latina está Guayasamín. Yo no tendría un cuadro de Guayasamín en mi casa, me daría depresión. Este lo llama el libre pensador, pero lo que ve es la angustia, el dolor, la humillación, la sumisión. Guayasamín hizo unos cuadros de fuerte denuncia política. Frida Kahlo, ahí lo que está poniendo en evidencia es el dolor físico personal que ella siente, lo convierte en una denuncia que la haría clásica. Y en Colombia, y concluyo, Alejandro Obregón, el cóndor, la rapacidad que está haciendo frente a ese acto de violencia, o Alejandro Obregón, la violencia de esa mujer embarazada, lo único que quedó fue su seno, pero su vientre abultado, todo es violencia, es muerte, es un cuadro de una denuncia impresionante. Débora Arango, a este cuadro lo denominó Colombia. Miren ustedes cómo los buitres están devorando a Colombia. Y este cuadro muy interesante de Botero, las torturas de Abu Ghirab, sí, son gorditos, como todo. Bueno, Botero se ponía furioso si uno le decía que pintaba gorditos, pero son las típicas de Botero, pero como ustedes ven, la sangre, amarrados, la humillación, está muy bien representada. Miren este otro. Las torturas de Abu Ghirab es cuando se denunció en la prensa que a los prisioneros los estaban maltratando. Y aquí hay una obra de Mansur bellísima, porque es una denuncia, la corrida. Miren ustedes cómo él denuncia las corridas de toros, ese efecto sangriento frente a la figura, pues tiene un papel bien interesante. Luis Caballero, la violencia. Omar Rayo, más como de la plástica que de la política, pero este de Arenas Betancourt, el Bolívar desnudo que está en Pereira, pues es de una fuerza impresionante, como impulsándose hacia el futuro. Y quería cerrar con un pintor que tiene menos de política, pero que tiene una plástica absolutamente bella. Hakan Amijoy, le está yendo muy bien en Nueva York. Esa composición de color, de variedad, tiene una simbología, un misticismo absolutamente impresionante. Como ustedes pueden ver, es un orgullo de los artistas colombianos. Bien, y este es el nacimiento del hombre nuevo de Dalí. Esa era mi intención para compartir con ustedes este tema de la política en el arte. Espero no haberlos aburrido. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima clase. Ingrid, adiós. Hasta luego, Adiós. profesor. Muchas gracias. De mi parte les mando un fuerte abrazo de ojos. Bueno, espero que les haya interesado, que les haya parecido interesante. Muy buenas tardes. Sí, Muchas gracias, profe. Hasta luego, profesor. A ti, Claudia. Adiós, que estén bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, Angie, que estés bien.